García Valencia Miguel Ángel y su servidora Pérez Mondragón Paulitzer. Y bueno, vamos a iniciar con la definición. Y bueno, el cáncer rectal se va a definir como el tumor ubicado entre el margen anal y 15 centímetros hacia proximal. Entre su epidemiología, pues yo encontré que el cáncer de recto ocupa el quinto lugar entre los tumores malignos más comunes y representa el 40% de todos los carcinomas colorectales. Bueno, vamos a tener diferentes factores de riesgo. Aquí les estoy comentando los primeros tres que encontré que eran como los más pues importantes. En este pues vamos a tener la edad, que pues va a ser después de los 35 años. Pues en el sexo va a predominar más en lo que es hombres que en mujeres. Y pues el tabaquismo es un factor importante, pues ya que es muy asociado a el tabaco, la mayoría de los cánceres. Pero también vamos a tener otros factores, como puede ser heredo familiar, la dieta rica en carne roja o muy procesada, tener diabetes mellitus o resistencia a la insulina, enfermedad intestinal inflamatoria, el consumo de alcohol, bacteremia por Streptococcus bovis y ureterosigmoidostomía. Dentro de su fisiopatología, el cáncer de recto se va a originar principalmente a partir de pólipos, y estos pólipos van a aparecer en el recto como lesiones consideradas como premalignas. Y aquí pueden estar en un diámetro que sea mayor a 1 centímetro y pueden ser con componentes vellosos o con una displasia avanzada. Bueno, esta se va a poder dividir en lo que son dos grandes grupos, que son los pólipos adenomatosos y los pólipos no adenomatosos. Aquí los adenomatosos pues van a ser principalmente de las células ganglionares que van a recubrir lo que es el intestino grueso y pues tienen una alta probabilidad para ser cancerosos. Los no adenomatosos, estos pues se desarrollan a partir de distintos tipos de células, ya sean las células no glandulares que recubren el intestino adiposo y lo que son las células pues musculares. También pues algunos pólipos no adenomatosos pues son causados por otros trastornos. Entre estos, pues pueden ser los pólipos inflamatorios, que pues van a desarrollarse en pues personas que tienen colitis ulcerosa crónica y pues también la probabilidad de que los pólipos no adenomatosos sean precancerosos pues va a ser pues menor, ¿no? Y bien, para su fisiopatología también, primero tiene que haber una cascada de mutación de genes para que pueda haber una alteración en la replicación de los colonocitos y se formen los primeros adenomas benignos y pueda provocar la displasia intensa y se forme el adenocarcinoma.
Permítanme tantito, es que no quiere cambiar. Y bueno, los adenomas pues van a estar compuestos por lo que es el epitelio disclásico y pues estos se consideraron que había un solo tipo que tenía como nombre pues convencional, pero pues recientemente fue añadido otro nuevo que se llama aserrado y pues estos tipos son premalignos, pero difieren en lo que es el aspecto histológico y tienen características clínicas y de origen molecular. Y bien, los pólipos normalmente no van a ocasionar que haya algún síntoma, al menos que estos tengan alguna capacidad de poder ulcerarse o sangrar. Y aquí se puede presentar lo que sería un sangrado, que haya un sangrado en la materia fecal, y en algunos casos puede estar como oculto en las heces, y incluso en el 5% de todos los pacientes que presentan esto puede ocasionar lesiones ulcerosas y dependiendo también del tamaño del pólipo, ocasionalmente va a producir dolor abdominal e incluso si es un pólipo demasiado grande puede ocasionar una obstrucción en el intestino. ¿Ya va a salir la señora? ¿Ya va a salir López Solís? Bueno, y como les comentaba, pues usualmente los pólipos pues no van a causar algún tipo de síntoma. Estos pues más que nada van a tener relación con lo que son pues la capacidad de ulcerarse y de sangrar. Y bueno, entre sus manifestaciones pues clínicas, el 99% sería sangre oculta en heces, a lo mejor una distensión y dolor persistente, náuseas y vómito, un cólico abdominal, también puede ser distensión que va a mejorar al evacuar. Para sus estadios nos los va a dividir en 4 estadios y algunos están subdivididos. Vamos a empezar con el estadio 1 y aquí el cáncer de recto en el estadio 1 se forma en la mucosa, que es la capa más interna de la pared del recto, y después se va a diseminar hacia la submucosa o a la capa del músculo de la pared del recto. Después en el estadio 2, el cáncer de recto nos los va a subdividir en otros estadios, que es el estadio 2A, el estadio 2B y el estadio 2C. En el estadio 2A, el cáncer se va a diseminar a través de la capa del músculo de la pared del recto a la serosa. Y en el estadio 2B, el cáncer que se diseminó a través de la serosa va a invadir o irse hacia algunos órganos del abdomen o se puede ir hacia la capa del peritoneo visceral. En el estadio 2C, el cáncer que se diseminó de la serosa va a invadir otros órganos que estén cercanos.
La que sigue, por favor. El estadio 3, en el cáncer de recto, va a subdividirse nuevamente en 3A, 3B y 3C. En el estadio 3A se va a encontrar varias situaciones. Por ejemplo, el cáncer que se diseminó a través de la mucosa de la pared del recto se va hacia la submucosa, o puede irse también a la capa del músculo de la pared del recto, y esta ya se disemina hacia, puede ser de 1 a 3 ganglios linfáticos que se encuentren cerca, y también se puede diseminar ya sea de 4 o a 6 ganglios linfáticos que también estén cerca. En el estadio 3B, el cáncer que se diseminó a través de la capa del músculo de la pared del recto hacia la serosa, se va a diseminar hacia el peritoneo visceral, y va a afectar también de 4 hasta 6 ganglios que estén cercanos a la pared del recto, y incluso puede llegar a diseminar hasta más de 7 ganglios linfáticos que estén cerca de la pared. Después, en el estadio 3C, el cáncer que se diseminó a través de la serosa de la pared del recto hacia los órganos que estén cercanos, puede diseminarse de 1 a más ganglios cercanos que van a formar las células cancerosas del tejido de los ganglios linfáticos. Por último, tenemos al estadio 4. Aquí en el estadio 4 también nos lo va a subdividir en estadio 4A, 4B y 4C. En el estadio 4A, el cáncer se disemina de un área o de algún órgano que esté cercano al recto. Se puede ir hacia el hígado, pulmón o próstata, o algún ganglio linfático que ya esté lejano. En el estadio 4B, el cáncer que ya se diseminó hacia un órgano que no está cercano al recto, como el hígado o el pulmón, también se puede ir hacia otros ganglios que estén más lejos. Y en el estadio 4C, el cáncer que ya se diseminó a través de del tejido que reviste la pared del abdomen o el peritoneo visceral, es posible que ya se haya diseminado hacia más órganos. La que sigue, por favor. Para su diagnóstico, se va a poder diagnosticar por medio de un TAC. En la tomografía se pueden identificar pólipos, aunque sean bastante pequeños, y se puede obtener una visión general del colon. El problema con un TAC es que no vamos a poder tomar una biopsia, por lo que se va a tener que hacer una biopsia aparte. Y bueno, la resonancia magnética también nos puede indicar en qué parte está el pólipo, ya sea en el recto superior, en el recto medio, en el recto inferior. Y para esto el recto superior va a abarcar de los 10 a 15 centímetros del margen anal. El recto medio va a ser de los 5 a 10 centímetros del margen anal. Y el recto inferior va a estar en los 5 centímetros por arriba del margen anal. Y esto la resonancia magnética solo nos va a dar un aproximado de dónde está, pero no nos va a decir exactamente dónde. También se puede hacer una endosonografía rectal, y esto puede ser para estudiar la invasión tumoral, y nos va a mostrar la distancia que hay desde el margen anal hasta donde está el pólipo. Y también se pueden hacer algunos diagnósticos diferenciales. Tenemos que hacerlos puede ser con el
carcinoma velloso, perdón, adenoma velloso, también puede hacerse un diagnóstico diferencial con la úlcera rectal solitaria, con una colitis cística profunda o con tumores estomacales. La que sigue, por favor. Bueno, aquí los factores que están, bueno, pronósticos, vamos para lo que es para la supervivencia del cáncer de colon de recto. Pues vamos a tener que en el estadio 1 pues es el 97%, en el estadio 2A va a ser el 87%, en el estadio 2B el 71%, en el estadio 3A el 87%, el estadio 3B del 68 al 75%, ya en el estadio 13 del 27 al 47%, y pues por último en el estadio 4 pues ya el 7%. Y bueno, para el tratamiento, este puede ser multidisciplinario. Vamos a tener un tratamiento quirúrgico donde en el cáncer colorectal que no esté diseminado, o sí, que no esté diseminado, mestatizado, se va a hacer una resección de la parte que esté comprometida. También se puede hacer un tratamiento adyuvante, donde puede haber una quimioterapia. También puede hacerse una quimioterapia adyuvante y también en cáncer local avanzado se puede tener un tratamiento con radioterapia. bueno, para su evolución preoperatoria, pues los que tienen edad avanzada pues tienen una mayor mortalidad posoperatoria en los primeros 30 días y pues se puede duplicar a lo que son de 6 a 12 meses. También pues el estado físico también depende mucho del plan de manejo perioperatorio, la estadificación del tumor, descartar tumores sincrónicos, y bueno, también lo que es el antígeno carcinoembrionario. Va a tener un valor de pronóstico estable a la eficacia de lo que es el tratamiento y pues va a estar asociado al 60 a 70%. Sea mayor a 5, pues va a estar relacionado a un pues mal pronóstico y pues también van a estar lo que son los niveles muy elevados de lo que es la diseminación hepática. Para el tratamiento se tiene que hacer una planificación quirúrgica y lo ideal es que haya una disección por planos anatómicos embriológicos, y esto para poder asegurar la eliminación del tumor y poder asegurar casi que no haya una diseminación linfática hacia del colon hacia los ganglios linfáticos. También, entre otros tratamientos, pues vamos a tener lo que es la radioterapia. Esto va a reducir la recurrencia postoperatoria combinada con quimioterapia, va a reducir lo que son las recurrencias tanto locales como la metástasis. También va a ayudarnos a reducir el tamaño del tumor. Y aquí en la quimioterapia pues sería 5-fluoruracilo más
levamisol por 1 año en pacientes con lo que es extirpación de cáncer y diseminación a ganglios, o 5-fluoruracilo más leucovorin en pacientes ya con metástasis. También se puede hacer lo que es una microcirugía endoscópica. Esta es una técnica que no es tan invasiva y permite extirpar tumores locales que estén bien diferenciados. También se puede hacer lo que sería una cirugía transanal, que es mínimamente invasiva, y esta utiliza un puerto multicanal, esto para poder tener un mejor acceso para el equipo laparoscópico convencional. Permítanme tantito. Ya, una disculpa. También en el tratamiento pues vamos a tener lo que es la incisión mesorrectal, la TME por sus siglas en inglés. Esta pues es una técnica quirúrgica estándar de oro para lo que son los tumores rectales en etapas 1, bueno, T1, 2 y 3. Y pues en pacientes con tumores rectales pues desfavorables, en lo que es la cirugía de excisión mesorrectal total, se recomienda después de esta una terapia no ayudante para reducir lo que es el riesgo de recurrencias locales. Bien, para sus pronósticos de vida, esto va a depender de qué grado de penetración tenga el tumor y de la pared en la pared intestinal, perdón, y qué metástasis haya hecho hacia los ganglios linfáticos y qué distancia haya alcanzado. Algunos de los factores pronósticos que podemos tener en cuenta sería el estadio del tumor en el momento que se haya hecho el diagnóstico, el número de ganglios linfáticos que haya afectado, también si la presencia de la tumoración causó una obstrucción o no, y si hay alguna infiltración vascular. Y bueno, la mayor parte de las recidivancias permítame tantito. Perdón, la mayor parte de las recibidas tras la intervención quirúrgica de lo que es el cáncer de recto van a ocurrir durante los primeros 4 años después de la cirugía. En lo que es del estadio 1 al 3 van a ser potencialmente curables. El 4 pues se considera pues no curable. El estadio 1 pues con un 90%. El estadio 2 del 75 al 85%, el estadio 3 del 40 al 60%, y pues el estadio 4 es muy raramente, y viven mayor a 5 años, y bueno, no va a haber una recurrencia en 5 años, si no existe una recurrencia en los 5 años, pues se va a considerar que ya pues fue curada. Y aquí les pusimos una imagen que hace referencia al Día Mundial contra el Cáncer Colorectal, que es el 31 de marzo. ¿Y cuáles serían sus conclusiones, doctora?
¿Sí me escuchó? ¿O sí me escucharon los del equipo? ¿No me escuchan? Sí, doctora. Ok. Dentro de lo que es el cáncer de recto, ¿cómo llegamos al diagnóstico, doctores? El cáncer de recto y el cáncer colorectal, pues prácticamente comparten los mismos factores de riesgo, ¿sí? Y de acuerdo a la literatura, se dice que ambos, a nivel internacional, a nivel de lo que es internacional, van a ocupar uno de los primeros lugares. Se habla que es el tercer lugar en conjunto, ¿sí? Pero yo quiero saber qué diferencia hay entre el cáncer de colon y el cáncer de recto. ¿No sería la distribución topográfica, doctora? Aparte que es la distribución topográfica, ¿cuánto mide el recto? ¿Cuánto es el tamaño del recto? Pues es alrededor de unos 12 centímetros. Más o menos, ¿sí? ¿Y de dónde a dónde va el recto? Desde lo que es el ano hasta el colon sigmoideo. No. ¿Ustedes saben qué es el canal anal? El canal anal va de la región del ano, son 4 centímetros hacia adentro. Y esos 4 centímetros hacia arriba va el recto, ¿sí? Eso es muy importante que lo sepan. El recto no va desde la región del ano. En la región del ano va a lo que es el canal anal, que también da cáncer, que es poco común, pero ese cáncer es de origen epidermoide, ¿sí? Y 4 centímetros hacia arriba está lo que es la región del recto, que más o menos es entre 12 y 15 centímetros, algunos libran hasta a lo que es colon sigmoides. Ahora, dentro de los factores de riesgo, aparte de los pólipos, aparte de la enfermedad hereditaria, ¿qué otros factores de riesgo hay para cáncer de recto? Pues entre los factores de riesgo pues estaba lo que es el consumo de carne roja, la edad que es después de los 35 años, el tabaquismo, el alcoholismo. También que tenga antecedentes de una colitis ulcerosa, perdón. Sí, como hablamos la semana pasada, el CUSI y el Crohn, que obviamente no va a estar exento en la región de lo que es el recto. Está bajo el colon, el recto, ya el colon sigmoide y el recto. Entonces eso no está no lo exime, pero hay otras patologías. Los pacientes con VIH tienen tendencia a ser cáncer de recto y no de origen adenocarcinoma, porque la mayoría de los casos son de origen adenocarcinoma. Pero también hay otros tipos histológicos, como es el linfoma. Los pacientes que tienen relaciones sexuales a nivel por el recto, los homosexuales, tienen mayor frecuencia de cáncer de recto que la población normal. Ese es otro, no como tal factor de riesgo, pero se ha observado que los pacientes con HIV y obviamente los homosexuales tienen mayor incidencia de cáncer de recto y no adeno, son los linfomas rectales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del cáncer de recto? Pues se va a confirmar con una biopsia. Pero ¿cómo hago la biopsia? ¿Cuál es el estudio ideal para poder yo revisar la región del recto? ¿No sería una colonoscopia, doctor? No. La colonoscopia yo veo el colon. Por colonoscopia yo veo el colon. ¿Cuál es el estudio de imagen que se recomienda para ver la región del recto?
La endosonografía rectal. El ultrasonido transrectal sí me sirve para ver, por ejemplo, si es un tumor temprano, pero antes de eso yo ya le hice la biopsia, ¿sí? ¿Podría ser la rectosigmoidoscopía? No podría, es la rectosigmoidoscopía. Sí que hay rectosigmoidoscopía que anteriormente era el rígido y ahora es el flexible. Entonces no es lo mismo colon que recto. Para ver el colon es una colonoscopía y para ver el recto es una rectosigmoidoscopía. ¿Sí? Entonces son estudios parecidos, pero no es el mismo, ¿sí? Y obviamente tú vas a hacer la rectosigmoidoscopía en busca de pólipos o en busca de lesiones ulcerativas. ¿Cuál es la clínica del cáncer de recto? Porque el cáncer de recto es completamente diferente a cáncer de colon. ¿Cuál es la clínica por la cual se van a quejar más los pacientes de cáncer de recto? Obviamente sabemos que la mayoría de los pacientes los van a confundir con hemorroides por el sangrado rectal, que es un sangrado activo. ¿Qué otra cosa más? Y yo se los dije la semana pasada. A ver, ¿quién me dice? La hematoquesia, doctora. Aparte de la hematoquesia, ¿qué más? Que es algo que les dice el paciente para cuando va a evacuar. El paciente puede estar estreñido, sí, el paciente puede estar estreñido, ¿por qué? Porque muchas veces la lesión o el pólipo crece a la luz, a No nivel, sería el tenesmo, doctora, también. puede haber tenesmo rectal, así es. ¿Qué es el tenesmo rectal, doctor? Es la sensación como de evacuar o que tienen los pacientes, aunque una vez ya, bueno, más bien ya evacuaron sus heces fecales, pero siguen teniendo esa sensación. Esa sensación de evacuar, así es. Ahora, una de las cosas, y de hecho que se puede presentar como urgencia, es la obstrucción, igual que el colon. Recuerden que abrimos la semana pasada que el cáncer de colon puede debutar como una urgencia, y es por oclusión intestinal, es un abdomen agudo, o perforación, dependiendo, porque si se hace una lesión ulcerativa en el colon, se perfora. O bien, si es un pólipo que crezca a la luz del colon, se va a ulcerar. Aquí normalmente es una lesión polipósica, en la mayoría de los casos, y va a generar obstrucción. O sea, muchas veces los pacientes están estreñidos, pero muchas veces te dicen los pacientes que hacen muy delgadito, ¿sí? Las heces fecales van a ser muy delgadas. Y los libros te dicen heces acintadas, que significa delgadas porque hay algo que está obstruyendo a nivel del recto y las heces fecales no son normales. Entonces, cuando un paciente les diga que cuando va al baño hace muy delgadito, tienen que tener mucho cuidado porque es algo que está creciendo hacia la luz del recto y va a obstruir el recto. ¿Sí? Aquí lo importante o lo difícil del cáncer de recto es porque pues la cirugía, como adelantando un poquito el tratamiento, es la resección abdominoperineal, que significa pues que van a llevarse todo el recto, ¿sí? No es lo mismo el recto superior que el recto inferior, porque el recto inferior puede estar pues cerca de lo que es la región anal, hacia abajo, ¿sí? Puede incluso bajar y pasar el canal anal y llegar hasta cerca de la unión. Entonces ahí es donde es lo difícil porque no se preserva el esfínter del ano. Y si no se preserva el esfínter del ano, pues obviamente el paciente termina con colostomía, que la mayoría de los pacientes con cáncer de recto que son localmente avanzados se disfuncionaliza o se llevan a cirugía y se cierran. ¿Por qué? Porque pues obviamente no hay por donde evacúes, porque obviamente el recto es por donde se almacena la materia fecal en la parte final para evacuar. Entonces, aquí en recto es muy difícil porque nadie quiere vivir con colostomía, porque la colostomía es muy molesta, porque la colostomía, pues obviamente a las 24 horas del día tú estás evacuando. Entonces, para la gente es un poco muy difícil decir que le vas a quitar el recto por un cáncer.
¿sí? Y como vieron o como lo dijeron los médicos, a veces es asintomática. Entonces, cuando tú ya lo diagnosticas, es una etapa clínica localmente avanzada, que muchas veces no es posible llevar a la preservación del esfínter anal y obviamente el paciente termina con colonoscopía porque se lleva a una resección abdominoperineal. Entonces, aquí lo importante es conocer la clínica para que en un momento dado, pues tratar de hacer una rectosigmoidoscopía con toma de biopsia si hay alguna lesión y poder nosotros hacer el diagnóstico tempranamente. Entonces, pues los estudios que se hacen hablaron de lo que es, bueno, es la rectosigmoidoscopía con la toma de biopsia, va a ser la tomografía abdominal y la tomografía abdominal nos va a decir abajo pues qué tanto está afectando. Recuerden que el recto está en la pelvis. Y arriba del recto, ¿quién está? En los varones. A ver, ¿quién está arriba del recto? ¿La próstata? No. ¿Qué órganos están alrededor del recto? O bueno, junto al recto que hay que cuidar. Aparte de eso, ya dijeron uno, la próstata, ¿y cuál es el otro? ¿Qué estructuras están en la región pélvica en el varón? La vejiga, La vejiga, ¿qué más? los conductos seminales. Y obviamente la próstata. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces, no, a veces te dicen un adenocarcinoma y tienes que tener mucho cuidado porque muchas veces la próstata puede infiltrar el recto, sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a qué es. Y en las mujeres, ¿qué está arriba del recto? Lo que es el útero si está en retroflexión. El útero. Y de hecho, ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo, ¿por qué? Porque está muy cerca del recto la región, lo que es la región del cérvix. Y el cérvix puede infiltrar el tabique recto vaginal o el tabique rectal. Entonces, muchas veces el cáncer de cérvix puede infiltrarte al recto o te puede infiltrar a la vejiga, que yo ya la cambiaría de etapa clínica, y eso ya lo vimos, la cambiaría de una etapa clínica 4A, que sería un localmente avanzado. Entonces aquí tenemos que tener muchísimo cuidado en eso. Ahora, ¿a dónde el recto tiene, obviamente la diseminación es de origen hematológica? Entonces se puede ir a hígado y se puede ir a pulmón. Entonces, ¿qué otra sintomatología nos va a dar dificultad respiratoria o nos va a dar metástasis hepáticas? Y las metástasis hepáticas nos va a dar ictericia y nos va a dar aumento de las pruebas de función hepática. Entonces, cuando nosotros estamos sospechando de un cáncer rectal que tiene rectorragia, que muchas veces estos pacientes se van a confundir con hemorroides, o bien pueden confundirse a veces incluso con regiones ulcerativas no asociadas a cáncer, una colitis ulcerativa, o como les dije, un Crohn CUSI, y después de determinados años. ¿Cuántos años después de que se diagnostica un Crohn CUSI los pacientes van a hacer cáncer, doctores? Eso lo dijimos la semana pasada. ¿Nadie se acuerda? ¿No? Lo vimos la semana pasada. ¿Existe algún marcador para cáncer de recto? No sé si podría ser el antígeno Claro, porque enlace. claro, pueden compartir comparten lo mismo, y 100% no es para recto, pero también lo puedes utilizar, y si lo encuentras elevado, pues igual te pudiera
servir como para vigilancia. Entonces, realmente el recto no es como colon. En colon, efectivamente, el antígeno carcinoma embrionario, que es una inmunoglobulina, también se puede encontrar elevada en cáncer de recto, sobre todo a qué nivel. ¿Cómo se llama la unión del recto y el colon? El colon sigmoides. Entre el colon sigmoides y el recto, ahí en un momento dado pudiéramos encontrar con mayor frecuencia la elevación del antígeno carcinoma embrionario. Entonces, el cuadro clínico de este es un poco diferente a lo que es el cáncer colorectal. Sobre todo aquí es una sangre fresca, es una sangre rutilante. ¿Por qué? Porque pues, obviamente está en la parte final de lo que es el tubo digestivo y obviamente no va a ser sangre digerida. Cuando yo tengo sangre digerida, ¿de dónde viene, doctores? Puede ser incluso de tubo digestivo alto. Es tubo digestivo alto. ¿Y cuál es el tubo digestivo alto? Esófago y estómago incluso. Claro. Muchas veces, cuando tú tienes melena, es un sangrado de tubo digestivo alto, que como usted bien lo dice, o no necesariamente puede venir del esófago. A veces hay gente que tiene algún trauma y traga sangre, puede tener sangre digerida sin que venga de tubo digestivo alto, es porque únicamente pues digirió esa sangre. Y normalmente la de colon no es una sangre, de recto, perdón, no es una sangre que ya está procesada, no es una sangre digerida. Normalmente es una sangre rutilante, es brillante y a veces es un sangrado muy, muy, muy importante durante las evacuaciones. Entonces, se hace rectosigmoidoscopía con toma de biopsia. La biopsia me puede decir que es un adenocarcinoma, bien diferenciado, pobremente diferenciado o moderadamente diferenciado. Me puede decir que es un linfoma de la región rectal, pues sí, también nos pueden decir que es un linfoma, que son los tumores, entre comillas, más frecuentes a este nivel. Después de hacer la rectosigmoidoscopía, tenemos la biopsia. ¿Qué estudios vamos a hacer? Biometría hemática, química sanguínea, y vamos a hacer una tomografía abdominal. Y lo que dijo la doctora hace un momento es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una lesión que pudiera ser una lesión ulcerativa muy pequeña, lo que hacen a veces los cirujanos es hacer un ultrasonido transrectal para ver qué tantas capas ha infiltrado esta lesión, y a veces pueden hacer una resección en asa y no llevar necesariamente al paciente a una resección abdominoperineal, pero desgraciadamente ese tipo de pacientes, la mayoría termina con una resección abdominoperineal, o bien cuando son lesiones muy grandes, que son lesiones T3 que te abarcan hasta la muscularis propia, o T4 que se llevan a la lámina propia. Estos tumores ya de inicio no son resecables, porque recuerden que la pelvis es como una cajita pequeña. Entonces, lo que se hace ahí en tumores localmente avanzados, que es el 2B en adelante, porque del 2 va hacia arriba se pueden llevar a resección, es llevarlos a quimio radioconcomitante para hacer en un momento dado un intento de preservar el órgano y no llevar a resección abdominoperineal. Entonces, a partir de la etapa clínica 2B, el tumor ya no es quirúrgico y el tratamiento es quimio-radioterapia concomitante con 5-fluoracilo, que es el capecitabine, o bien con el 5-fluoracilo como radiosensibilizador, que es la forma en que nosotros ya utilizamos el tratamiento. La etapificación del cáncer de recto es como todos los tumores de tubo digestivo, es quirúrgica. Aquí realmente no es una clasificación que sea clínica. Digo, ¿puedes tú hacer una etapificación clínica? Sí, cuando tu tumor se salió a hígado, se salió a pulmón, pues obviamente ya sabes que es una etapa clínica 4 por las tomografías. Pero cuando hay únicamente afección de la región del ano, pueden ser tumores tempranos y en un momento dado tener mayor oportunidad de tratamiento. No se habla de cura una vez que es un cáncer invasor. Es muy difícil que nosotros vamos a curar un cáncer invasor por más pequeño que sea, por la capacidad que tiene de invadir, pues obviamente va a dar
enfermedad metastásica, el tratamiento es quirúrgico y el tratamiento estándar es la resección abdominoperineal. ¿Qué significa? Es quitar prácticamente todo el recto, desfuncionalizar y que el paciente tenga evacuación por un colon o una conducto que se hace para una colostomía para que el paciente pueda evacuar. ¿Ok? De los tratamientos es prácticamente parecido, dentro de los medicamentos que se utilizan es el oxaliplatino, el 5-fluoracilo, el ácido folínico, el capecitabine, el irinotecan principalmente. Son medicamentos que son estándar para este tipo de pacientes y hay inhibidores del BRAF. Aquí, en etapas clínicas muy tempranas, etapas
¿Ya están todos? Ok, entonces esperamos un momentito. De los que están, ¿tienen alguna duda en cáncer de recto? Por mi parte no, doctor. Gracias. No, doctor. Ok. A ver, en lo que nos conectamos a la otra, donde se terminan de conectar los demás compañeros, a ver, doctor Hugo, vamos a ver ahorita cáncer de esófago. ¿Me puede hablar un poco de epidemiología de cáncer de esófago, por favor? Sí, bueno, pues es el Usted cuarto no va a dar la lugar clase, en... ¿verdad? Sí, Ah, no. ¿Quién no va a dar la clase? ¿El doctor José? ¿Mm? La doctora Dania. ¿Sí está doctora Dania? ¿El doctor Brian? ¿No está? Sí, aquí estoy, doctora. A ver, usted no va a dar clase, ¿verdad? No, yo no. Entonces, ¿me podría hablar de un poquito de epidemiología de cáncer de vejiga, por favor? ¿De vejiga o de esófago, doctor? Perdón, de esófago, perdón. Bueno, pues aquí en México ocupa de los primeros lugares junto a lo que es el cáncer colorectal y es más predominante en hombres que en mujeres con una relación de 4:1. Y bueno, en la literatura que leí nada más venía eso, doctora, propiamente de epidemiología. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer de vejiga? De esófago, perdón. Sí. Bueno, al igual que otros tipos de cánceres, se relacionan con lo que es el alcohol, el consumo de tabaco, eh, también con otras situaciones como alteraciones hereditarias propiamente, eh, y bien por el consumo de otras sustancias, y también incluía algo que era lo que era el ERGE, que era lo de la enfermedad reflujo gastrointestinal, Ujú. y nada más me acuerdo de eso, doctor. Hay una enfermedad que se asocia a cáncer de esófago y que es muy común, sobre todo en esófago inferior, que hay un cambio de epitelio. Doctor José, ¿usted va a dar la clase? No, doctora. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Podría ser el síndrome de Plummer. Perdón, ¿ya, Vincent. ya llevaron eh, gastro? No, No, hasta todavía no. nuestra doctora. Ok, pero íbamos a ver cáncer gástrico. No, es ese síndrome, no me refiero a ese síndrome. Hay una enfermedad que es benigna, que por simple el hecho de tenerla te da mucho riesgo de tener cáncer gástrico. Perdón, cáncer gástrico, cáncer de esófago. Bueno, a ver, ya estamos todos. Creo que ya estamos Creo que ya, doctora. pasados. Ok, de los que estaban en la clase, ¿alguien tiene una duda en relación al cáncer de recto?
Entonces, simplemente va a ser igual sigmoidoscopía, doctora, para diagnóstico con toma de Pero biopsia. recuerden que para poder nosotros hacer el diagnóstico de cáncer de colon necesitamos una colonoscopía. Obviamente que tengas un pólipo, que tengas una úlcera o que tengas una obstrucción a ese nivel o una lesión que a veces no es ni polipósica, es una lesión de forma irregular y obviamente hay que tomar biopsias. O bien, si nosotros, por ejemplo, a veces no, el endoscopista no va a ver ninguna lesión, a veces lo único que ve como parecido a una rinitis, como la mucosa pálida, una mucosa a veces con una irrigación irregular, ¿no? Perdón, aumento de la vascularidad y lo único que hace el endoscopista es tomar biopsia. Y eso nada más sucede cuando hay linfomas, porque también puede haber linfomas a nivel de colon, en recto también puede haber linfomas y a veces no se caracteriza por una lesión que obstruya o una lesión que se ulcere. Estas lesiones normalmente son mucosas y a veces son muy difíciles de diagnosticar. Pero si nosotros queremos, o estamos hablando de lo más común, que es un adenocarcinoma, aquí sí puede ser una lesión polipósica o una lesión ulcerativa o una lesión que nada más sea de aspecto vegetante, pues hay que tomar biopsia. En el cáncer de recto es lo mismo. En el cáncer de recto lo que tenemos que hacer es una rectosigmoidoscopía con toma de biopsia. Recuerden que todo es toma de biopsia. Si nosotros no tenemos una biopsia, nosotros no podemos hacer diagnóstico de cáncer. Aunque el tumor me grite que eso es cáncer, yo no le voy a dar tratamiento si no tengo diagnóstico histológico. ¿Por qué? Porque si el paciente es candidato a cirugía y se hace una resección abdominoperineal, que es quitar todo el recto, cerrarlo y dejarlo con una colostomía permanente, eso es mutilar al paciente. Y si al final les de cuentas el patólogo te dice, fíjate que no es cáncer, pues entonces te demandan. ¿Por qué? Porque tú ya hiciste una cirugía, que es una cirugía que mutila al paciente y obviamente que lo vas a dejar con una secuela, que es una colostomía de manera permanente. En cáncer de recto lo importante a veces es conservar el órgano, pero yo siempre les digo, siempre cuando hay sesiones o lo que discutimos con los residentes es que tú no puedes hacer una cirugía conservadora, pero del cáncer, ¿no? Es muy difícil decir que tú vas a conservar el recto, sobre todo cuando son lesiones de recto inferior o de recto medio, que pueden infiltrar al recto inferior, que te comprometen la región anal. ¿Por qué? Porque si tú no preservas o no vas a preservar el esfínter anal, pues vas a tener mucho problema. Permítame, Dante. Porfa, gracias. Gracias. ¿En qué me quedé? ¿En qué me quedé? Recuérdenme. Le había preguntado lo de el diagnóstico, doctor, y me estaba diciendo acerca de... Ya, que Era sobre la conservación. sí, de hecho aquí es muy difícil conservar el recto cuando está afectado la unión a nivel de la parte inferior, el tercio inferior y medio, que llegan a lo que es el margen del ano o al región anal, porque lo que se tiene que conservar aquí es la función del recto. Lo que hace el cirujano es desfuncionalizar parte del recto y el colon bajarlo, siempre y cuando se pueda preservar la función del esfínter. Si no se puede preservar la función del esfínter, no es correcto preservarlo, es mejor llevar al paciente a una colostomía permanente y después, si tiene ganglios positivos, obviamente este paciente va a quimio radio y si tiene
por ejemplo, de inicio es una etapa clínica 4, pues obviamente el tratamiento es paliativo. Y aquí algo muy importante en recto es algo muy importante porque nosotros podemos tener enfermedad de etapa clínica 4 por hígado. Ese es un punto muy importante para nosotros como oncólogos, porque si tú tienes una o dos lesiones hepáticas, lo que hace el cirujano y es quirúrgico, hace la resección del recto y quita las lesiones metastásicas del hígado, siempre y cuando sean accesibles y que no sean más de 4 lesiones. Y a este paciente le va a ir mucho mejor. O bien, cuando es una etapa clínica 4, que solamente tiene enfermedad hepática, este paciente lo que se hace es llevar a quimio de inicio, después, si tuvo buena respuesta, se lleva a resección y si hay el residual a nivel hepático, se quitan las lesiones. En cáncer de recto hay un término que se llama quimio-radioterapia concomitante, y si la lesión desaparece, hay unos trabajos actuales que dicen, ves, observas y esperas, pero no puedes observar y esperar. Ellos dicen, si tú tuviste respuesta completa, si la lesión del pólipo se quitó y haces endoscopía, haces colonoscopía, tomas biopsia y no hay lesión, hay gente que dice, déjalo, no lo mutiles, no le quites la región anal, no, porque si ustedes o si ellos preservan el recto jamás se preserva. Si tienes buena respuesta, llévalo a resección abdominoperineal, ni modo, aunque termine con una colostomía, porque si no, este paciente va a morir por enfermedad. Yo acabo de ir a un congreso en la semana antepasada, donde decían ellos que esto ya no es correcto y donde ahora hay cierta técnica de que si tú también tuvieses enfermedad a nivel pulmonar, si no tienes varias, si tuvieras 3 a 4 lesiones que sean accesibles, ellos dicen quita las lesiones y después das tratamiento. Estos son trabajos nuevos, pero realmente no está muy establecido. Lo que está bien establecido para que no les llegue a caer de sorpresa, si ven que una etapa clínica 4 de recto o de colon se lleva a resección y después se da quimioterapia, eso es correcto, porque en los libros dice que les va mejor. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra duda? Ya de mi parte no, doctor. Gracias. ¿Alguien tiene una duda más? Ok. Entonces vemos cáncer de esófago, por favor. Ya lo ven, ¿verdad? No, déjenme. Ya, Dani. ¿Ya empezaron la clase? Es que no escucho. No, aún no. Ya vamos a ver. Ah, ok. Uno. Ok. Bueno, buenas noches, compañeros y doctora. Vamos a exponer cáncer de esófago. El equipo está conformado por Sánchez Norma Daniela, Sánchez René, Jiménez Domingo Izarón y su servidora Aguilar Núñez Daniela.
¿Y que siguen? Bueno, pues vamos a empezar con la definición del cáncer de esófago. Y vamos a ver que este cáncer de esófago pues, tiene algunas pues, características compartidas con el cáncer gástrico, como nos lo decía la doctora. Y pues principalmente por la cercanía pues entre estos y por este pues gran parecido pues, tanto anatómico e histológico, y pues es por eso que van a tener estas estructuras, por lo que pues en sí está el cáncer de esófago, esta neoplasia va a ser una malignidad que puede afectar tanto a la parte proximal como a la media o distal del esófago. Y pues, bueno, tendrá dos principales tipos histológicos, que hablaremos ya más adelante de ellos, que tienen mucho que ver ya con los factores de riesgo, con la forma de presentación de la enfermedad y pues con el tratamiento. Y es por eso que pues, cáncer de esófago se va a dividir en el adenocarcinoma y en cáncer, y en el carcinoma de células escamosas o en el epidermoide. Y pues entre estas dos, entre el adenocarcinoma y el carcinoma de células escamosas, pues estas dos histologías van a representar más del 95% de las histologías que corresponden a este tipo de cánceres. Sí, que pues, pueda haber otros tipos aún más raras, pero pues nosotros les vamos a hablar y nos vamos a enfocar en las más comunes, que van a ser estas dos que ahí pueden ver, en color rojo. La que sigue, Dan. Bueno, para poderles hablar un poco de lo que es el cáncer de esófago, hay que conocer un poco su anatomía. Y bueno, el esófago va a ser un tubo muscular que va a abarcar desde la faringe hasta el estómago, se va a encontrar por delante de la columna vertebral y principalmente sirve para el paso de alimento. Va a tener relación íntima con distintas estructuras, como va a ser la aorta, el nervio recurrente laringio izquierdo, el bronquio principal izquierdo, el corazón y el diafragma. Aproximadamente va a medir unos 25 centímetros y se puede dividir en tres secciones: el tercio superior, tercio medio y tercio inferior, en donde vamos a encontrar la mayoría de presentaciones de los diferentes tipos de cáncer. En un 60% va a ser el tercio medio. Y bueno, también lo podemos dividir como en esófago cervical, intratorácico e abdominal, siendo que el cervical va desde el borde inferior del cartílago cricoides hasta el trecho torácico superior. Normalmente es de unos 20 centímetros de los incisivos superiores. En el intratorácico vamos a tener que se va a dividir en superior, medio e inferior. Y bueno, el superior va hasta la bifurcación traqueal. El medio y el inferior es hasta la unión gastroesofágica. Bueno, el abdominal es la unión gastroesofágica y está por 2 centímetros por debajo de esta. Algo importante es que el esfínter va a tener un esfínter esofágico inferior, que va a ser conocido como el cardias, que va a ser el anillo muscular que separa el esófago del estómago. Y su función va a ser permitir el paso de la comida del esófago al estómago y no en su sentido contrario. Y bueno, va a haber diferentes factores de riesgo, dependiendo pues el tipo de cáncer de esófago que tengamos. En este caso, hablando del carcinoma de células escamosas, pues el principal va a ser el tabaco, que mencionan que ocupa o origina hasta el 80% de los casos, pero pues también el alcohol, las lesiones traumáticas previas de esófago y anormalidades anatómicas de pueden ser pues factores de riesgo para y en el caso del otro tipo del adenocarcinoma,
En este caso, pues va a ser principalmente el esófago de Barrett, también cuando hay el ERGE, el reflujo gastroesofágico crónico, también el caso de la obesidad va a ser un factor pues, muy importante. Y en este caso mencionaba que el tabaquismo también tiene que ver, pero pues en menor medida. En la epidemiología vamos a tener que pues va a ser el 1% de todas las neoplasias. Al menos en México va a haber un caso de cada 100,000 casos de tipos de cáncer. Va a ocupar el cuarto lugar en neoplasias de tipo digestivo y este va a ser muchísimo más frecuente en los hombres. Asimismo, la incidencia de edad va de 55 a 65 años aproximadamente. Tenemos lesiones premalignas, las cuales pues va a ser la calasia, la cual esta es un ensanchamiento anormal pues de todo el esófago, donde vamos a tener un riesgo de desarrollar cáncer epidermoide. Este es 16 veces más frecuente que las otras lesiones y este se puede dar a partir de los 15 años. Esófago por cáusticos. Aquí vamos a tener que es por agentes químicos, por la ingestión de este tipo de ácidos o algún producto subyacente de este. Este va a tener 1000 veces más riesgo de cáncer epidermoide y la edad de incidencia de este tipo de lesión es de 47 años. Aquí hay que tener una vigilancia continua. Es decir, se va a revisar periódicamente por endoscopía de 15 a 20 años después de la ingestión de alguno de estos productos alcalinos o ácidos. Mientras la tilosis, pues este va a ser un trastorno genético que va a estar caracterizado por la hiperkeratosis palmoplantar. Ahorita en la siguiente diapositiva hay unas imágenes donde se puede representar bien y poder distinguir más o menos cada uno. Este va a tener una prevalencia del 90% para cáncer epidermoide a los 65 años aproximadamente. Y aquí de igual manera se tiene que hacer una vigilancia endoscópica, pero a diferencia del otro va a ser a los 30 años de. Siguiente, por favor. Aquí observamos la primera imagen, pues la calasia, cómo encontramos pues los bordes definidos, cómo es más rojo ante todo el demás tejido que se hace verde, que se hace rosado, perdón. Aquí se ve como casi rojo así brillante, ¿vale? Mientras en la esofagitis por cáusticos, esto pues lo vamos a encontrar pues más que nada como blanquecino. De hecho ahí tenemos como esta lesión ahí arribita. Vamos a tener también como una tipo quemadura inclusive. Mientras la tilosis, pues encontramos estas lesiones, mejor conocido como pues callosidades, ¿no? Como la piel ya muy, muy, muy engrosada. Inclusive estas personas ya dejan de perder como sensibilidad en el palmar de piel y también en las manos, pues por todo esta callosidad que se presenta. Siguiente, por favor. Eso que dice doctora es muy, muy importante porque lo que es la calasia es un proceso inflamatorio crónico, ¿sí? Y lo que es las quemaduras por cáustico, obviamente, es una quemadura, obviamente, que se hace sobre todo por sosa cáustica. Normalmente esto lo hacen incluso los pacientes cuando intentan el suicidio y eso va a generar un poquito de estrechez de lo que es el esófago. Entonces estos son, lesiones que van a dañar
directamente al DNA esto por proceso irritativo y que daña directamente, y el otro es un proceso inflamatorio crónico. Entonces son patologías parecidas pero no iguales. De hecho, la calasia a lo largo nos va a dar algo que se llama esófago de Barrett, y el hecho de tener esófago de Barrett es un factor de riesgo muy importante para cáncer de esófago, ¿sí? Porque es un cambio de epitelio. Siga, doctora. Sí, gracias, doctora. Tenemos el síndrome de Plummer-Vinson, donde vamos a encontrar una presencia de membranas esofágicas y al mismo tiempo una anemia por esta deficiencia de hierro que se va a estar generando, que va a estar asociado pues a todas estas alteraciones del epitelio que vamos a tener en el esófago. También su incidencia ha disminuido considerablemente, pero en un principio sí tenía una gran prevalencia. Mientras tanto, así como lo mencionaba la doctora, tenemos el esófago de Barrett, que esta va a ser una metaplasia intestinal especializada. Aquí vamos a tener un cambio, así como lo mencionó, pues de todo nuestro epitelio. Así, esto es tener un esófago de Barrett, vamos a tener un riesgo de desarrollo de adenocarcinoma. Y aproximadamente de cada 200 pacientes vamos a tener uno que tenga o desarrolle el esófago de Barrett. Como hallazgo en histopatología, vamos a tener un carcinoma, una displasia de alto o puede ser también de bajo grado o combinadas. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí tenemos las lesiones características de cada uno, inclusive en el síndrome de Plummer podemos ver como el tejido como varicoso de todas estas lesiones que se van a formar. Inclusive podemos hallar ya en estadios muy avanzados algún tipo de perforación, etcétera. Y en el esófago de Barrett, aquí se dan cuenta que una parte es rosado, pero la otra es muy roja. Inclusive parece que hasta se está descamando. ¿Por qué? Porque pues todo el cambio que hace. De hecho, hay personas que tienen insuficiencia de lo que es de lo que es la región del píloro, y esa insuficiencia del píloro hace reflujo, y ese reflujo a la larga les genera calasia a los pacientes. ¿Me la puede pasar? Así es. Gracias, doctora. Bueno, además del cáncer epidermoide y el adenoca tienen distintas características, pues en cuanto al tipo de paciente, la condición del paciente, también cómo se va a alimentar, la carciogénesis, la localización, todo esto pues son factores que vamos a tener en los distintos tipos histológicos. Por ejemplo, en el cáncer epidermoide vamos a relacionarlo con un mal nivel socioeconómico. Esto, pues, por consecuencia, va a traer un mal estado nutricional, ya que vamos a estar conscientes, pues, que no se va a nutrir de la forma correcta, a lo mejor no recibe sus 3 comidas al día. Eso también hay que estar conscientes que provoca, pues, gastritis. Vamos a tener por lo mismo de un mal estado de nutrición, pues puede provocar una esofagitis crónica, la cual pues va a pasar por diferentes etapas. Primero va a pasar por una atrofia, luego va a pasar por una displasia y en su estadio más grave pues el cáncer. Esto va a estar derivado pues puede estar derivado al tabaco, al alcohol, al medio ambiente donde inclusive se desarrollan. En el adenocarcinoma, aquí podemos presumir que se puede tener un buen nivel socioeconómico y pues por consecuencia vamos a tener un buen estado nutricional. Sin embargo, vamos a tener una metaplasia, el cual va a empezar primero por displasia y va a proceder al cáncer.
Algunos de los factores son alcohol y la obesidad. Aquí vamos a tener que va a comprometer al cardias y tiene una incidencia en ascenso. Siguiente, por favor. Y aquí les pusimos los ejemplos histológicos más comunes. Y pues como pueden ver, la imagen del carcinoma o el epidermoide. Pues generalmente este tipo histológico, como les habíamos dicho, va a corresponder y va a ser mucho más pues, frecuente en los 2/3 proximales del esófago, sobre todo del esófago superior. Y el epidermoide, el principal factor pues, que desencadena pues va a ser esta irritación crónica de la mucosa esofágica, dada por diferentes factores, como habíamos visto, que tanto el consumo de sustancias, el humo del tabaco y entre otros. Y en el caso del adenocarcinoma, pues va, como nos dijo la compañera, en un incremento, principalmente en estos países europeos y asiáticos. Y igualmente, pues por los factores de riesgo que tienen, pues mucho que ver con su rutina, con su alimentación, de aquellos pues que comen mucho carne, muchas proteínas, ingieren mucho alcohol, estos países asiáticos que suelen fumar mucho, pues lo que pues causa principalmente obesidad y reflujo, pues llegándonos a este tipo de lesiones. Y pues esto va a predominar pues en el tercio inferior del esófago y pues como habíamos visto pues tiene una relación muy estrecha, una relación muy directa con el cáncer pues, gástrico en su parte pues, superior, como habíamos visto que pues es en esta unión gastroesofágica, ya que comparten estas pues, características muy similares, tanto pues, histológicas como anatómicas, y es por eso. Sigue, Dani, por favor. Ay, disculpen, no podía prender el micrófono. Bueno, aquí vamos a tener los datos clínicos, las cuales la más importante es que va a presentar una disfagia y pérdida de peso. Esto no va a ser de la noche a la mañana, sino va a ser tras varios meses de evolución. Eso es lo malo, ¿no? Que como no es tan rápido, pues llegan cuando ya están en un estadio avanzado. Aquí, ¿cómo va a empezar? Pues la disfagia va a ser progresiva. Primero, no se van a tolerar los sólidos y va a ir en aumento, es decir, cada vez los va a tolerar menos. Esto va a ser tan grave que puede llegar a ser con los mismos líquidos o inclusive hasta con su misma saliva. Otros signos característicos son la odinofagia, el dolor subesternal, la cialorrea, la haliatosis y la regurgitación. Siguiente, por favor. También vamos a tener la presencia del síndrome de Horner. Vamos a tener una ronquera. Esto va a ser derivado pues a toda la afectación del mismo esófago y pues esto va a afectar al nervio laringio. Vamos a tener también o se puede presentar una fístula traqueoesofágica y pues como ya les mencionaba la pérdida de peso que igualmente va a ir en evolución. Vamos a tener que pudo haber tenido un antecedente de hernia de hiato con reflujo y también leí que se podía tener, o sea, que iba a ser como los extremos de pérdida de peso u obesidad.
Es dependiendo también del paciente, sus antecedentes, enfermedades que ya padezca, etcétera. Siguiente, por favor. Estos van a ser síntomas derivados de la metástasis y su porcentaje de presentación en cada una. Pues vamos a tener que la disfagia va del 80 al 95%, una pérdida de peso va a ser de 40 a 45%, el dolor torácico del 5 al 20%, la odinofagia del 10 al 30%, la caquexia en un 5%, la dispepsia de 20 a 40%, mientras una tos con o sin disfonía va a ser de un 3 al 4%, y la menos probable que ocurra, que es de 1 al 13%, es la fístula traqueoencefálica. Esofágica, perdón. Siguiente, por favor. Bueno, ya llegando a la parte del diagnóstico, pues lo que se utiliza es una esofagogastronodoscopia, y también se va a tomar, en este caso, pues una biopsia para poder determinar la presencia de cáncer de esófago. Y en este caso, además de este estudio, se pueden solicitar diferentes estudios de imagen, pero el que nos va a ayudar para poder clasificar el cáncer de esófago es la tomografía computarizada. En la siguiente, por favor. Que, bueno, aquí en este caso, la tomografía va a ser importante, ya que esta nos va a poder ayudar a determinar en qué estadio encontramos pues el cáncer pues de esófago. Más adelante, en la siguiente, ok, recordando esta parte, estos